pejendu, tata, ubetu, tape, haiko, yande gran tupa, omoteje yande vida. Hemos elegido para comunicarnos los 4 elementos esenciales: tierra, agua, fuego y aire. Con ello, el Gran Padre teje la red de la vida. Seguimos en el programa número 48. En la primera media hora hacíamos referencia del pacto social educativo que se está llevando a cabo en la provincia de Jujuy, con la consulta, con la participación, con los aportes, las reflexiones de cada uno de los sectores. Todavía falta mucha gente, muchos actores que participen y que den a conocer cuál es la educación que tuvimos, que tenemos y la educación que queremos para nuestros hijos. Si nos remontamos y si tomamos como referencia el marco legal, si abordamos la Constitución Nacional, hace referencia, ¿no?, con respecto a una educación adecuada a los pueblos indígenas. Estamos refiriéndonos. También podemos citar el convenio 169, que también hace referencia a la educación, a los medios de comunicación, hace referencia a este derecho que tienen los pueblos indígenas a recibir una educación en todos los niveles, en las mismas condiciones que el resto de la comunidad nacional, con sus propias instituciones, con sus propios medios de comunicación. También hace referencia a que el gobierno debe desarrollar y aplicar con la participación de los pueblos indígenas una educación adecuada a las necesidades, siempre respetando sus tradiciones, su cultura e historia. Bueno, en la provincia también podemos citar que se está trabajando desde la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe con la incorporación de los idóneos, que son los maestros de cultura y del idioma materno, en las diferentes escuelas primarias y secundarias. Obviamente que esto ha costado y se va implementando paulatinamente, ¿verdad? Bueno, desde la Secretaría de Pueblos Indígenas, bueno, ellos también se han reunido, han hecho sus aportes, han reflexionado con respecto a este tipo de educación que queremos y obviamente que se cumpla lo que dice la ley, que se cumpla lo que dice la Ley de Educación Nacional también en cuanto a la educación. Y también se habló mucho de la formación de los docentes cuando van al territorio y el desconocimiento que hay de la realidad donde viven, donde están las comunidades indígenas, ¿no? La cultura, la historia sobre todo. De esta manera es ayudar a preservar y cuidar la cultura, las lenguas de los diferentes pueblos indígenas. Y a esos niños de esos pueblos se les debe enseñar a leer y a escribir en su lengua materna. Sabemos que muchos idiomas han ido desapareciendo con el correr de los tiempos, pero bueno, hay idiomas que todavía sobreviven. Y a estos idiomas hay que obviamente apoyar porque hay muchos hombres y mujeres que todavía se comunican, que dialogan y sienten a través del idioma materno. De esta manera hay que asegurar que esos pueblos tengan la posibilidad de reivindicar su historia, su lengua materna, ¿verdad? También está manifestado en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que habla no solo de la educación, sino también de que los pueblos indígenas tengan derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas también, por supuesto, sin discriminación. Hablando de medios de comunicación, hablando de educación, nosotros, la verdad que nos alegra muchísimo, celebramos también una noticia que hemos recibido con respecto a los medios de comunicación. Sabemos que posibilitan
si es que están hechos y con la participación de los miembros de las comunidades indígenas, es posible visibilizar la cultura y la historia del lugar, ¿verdad? Vamos a hablar de un caso que realmente nos alegra muchísimo. Bueno, tenemos a continuación noticias que provienen de la provincia de Salta, específicamente de Santa Victoria Este. La verdad, un motivo para celebrar porque ante tanto olvido como lo venimos manifestando en cada uno de nuestros programas, por los testimonios que podemos compartir de desmontes, de intentos de desalojo, de tanta pobreza, hay que celebrar que en este lugar, en una comunidad que se llama La Cajona, se inauguró una radio comunitaria. La verdad, es una alegría para nosotros y obviamente para la gente que vive en el lugar. Vamos a hablar con Ana Álvarez, coordinadora de Asociana, que justamente ellos acompañan en este tipo de proyectos y en otros tantos, ¿no? Para hacer una vida más digna de nuestros hermanos. Ana, ¿cómo te va? Tanto tiempo, Ana. Bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Un gusto contactarte nuevamente. Tanto tiempo y la verdad que nos alegra volver a hablar contigo y de este tipo de noticias que, como decía, ¿no? Ante tanta desigualdad, injusticia que viven nuestros hermanos, haya un medio de comunicación para que nuestros hermanos puedan ejercer el derecho, ¿no? De poder comunicarse, de expresar sus opiniones, sus sentimientos, allí en el pueblo Wichí, ¿verdad? Que es el pueblo que está allí. Sí, totalmente. Y no solo con el pueblo Wichí, sino que es una región en donde hay también comunidades del pueblo Chorote, del pueblo Com, Tapiete y también Nibaclé. Uh-huh. Así que la mayor parte de las comunidades sí son del pueblo Wichí, pero de hecho entre el equipo de comunicadores de la radio, que la vamos a poner nombre, Uh-huh. es la FM Clapacas, Ajá. que por ahora está transmitiendo en el 95.1 del dial, en su mayor parte son Wichí y Chorote. Bien. Así que por lo menos estas lenguas ya están siendo representadas en el equipo de comunicadores de la radio, ¿no? Uh-huh. Qué importante es tener este medio de comunicación para hablar de la cultura, para poner de manifiesto las lenguas maternas que recién mencionaste, ¿no? La historia, sus mismos derechos, inclusive para visibilizarlos. Hay tanto para hablar, pero sobre todo que ellos hagan radio. Qué importante. Totalmente. En realidad es una demanda de largo tiempo, ya Sí. hace muchos años que se viene soñando, que venimos soñando nosotros como organización acompañante, Sí. y también ellos con tener un espacio para poder hablar en su propia lengua. Y recordemos que es una zona del Chaco salteño, que es la triple frontera, que es el límite con Formosa también. Hay numerosas comunidades en esa zona. Por lo menos hay más de 1.200 familias indígenas que viven ahí en el municipio de Santa Victoria Este, ¿no? Uh-huh. Y esta radio, si todo va bien, estaría alcanzando a la mayor parte de estas comunidades, así que su alcance es bastante grande. Lo que quería aclarar es que por ahora se han hecho pruebas de aire Uh-huh. que han funcionado muy bien. Y hay un equipo de comunicadores en formación que están capacitándose, vienen desde hace años capacitándose. De hecho, vos, Carmen, conocés a algunos de ellos porque formaban parte de la red de comunicación indígena. Es cierto. Y claro, así que ya venían con un proceso de formación previa gracias a ustedes desde el equipo. Y bueno, se ha ido dando continuidad, aprendiendo a hacer guión, aprendiendo a operar, Uh-huh. y todas las cosas que hacen al funcionamiento de una radio. Así que por ahora se hizo una prueba de aire que nos colaboraron los compañeros del FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, que llegaron hasta la zona y colaboraron en el mes de abril con la instalación de la antena, y ahora con ya la instalación del equipo y hacer una primera prueba. Estábamos todos muy expectantes. Es más, se había hecho una asamblea de la organización La Cajonato unos días antes y ninguno nos animábamos a decir nada, de que iba a hacer esto por miedo a que no funcionara.
pero por suerte todo anduvo bien y ya el día domingo salió el equipo con un programa de 1 hora y media en vivo, con entrevistas, con ya un guión armado, así que fue una fiesta. Qué lindo, la verdad que nos alegra tanto y a ellos que los conocemos, algunos de los corresponsales, los recordamos con mucho cariño, a pesar de que, bueno, ha pasado tanto tiempo, nos gustaría poder comunicarnos con ellos en algún momento. Y bueno, y hablando en sí de la radio, Ana, ¿cómo están organizados? ¿La radio ya está saliendo al aire? ¿Cuántas horas tienen? ¿Cuál es la grilla? Claro, bueno, por ahora en realidad lo primero que había que hacer era instalar el equipo y probar. Se habían ido armando en este tiempo algunos programas, por ejemplo, algunos relatos con música, etcétera. Se habían hecho entrevistas a varios de los líderes de la organización La Cajonat. La organización La Cajonat lleva un largo proceso de reivindicación de su tierra, así que este es un proceso que obviamente va a ser protagonista en la información que esta radio transmita al pueblo en esa zona, ¿no es cierto? Sí. Así que se habían hecho entrevistas relacionadas al proceso de tierras, y por ahora esto se pasó al aire, pero estamos un poquito, funcionamos con una consola a préstamo hasta recibir y estas cuestiones de cuántas horas se van a salir al aire, etcétera, se van a conversar ahora en breve, en pocas semanas. Pero todo este fin de semana estuvo al aire probándose, queríamos ver cuál era el alcance también, porque no se sabía hasta qué lugares iba a llegar, así que por ahora vamos haciendo un mapa de puntos de quienes reportan haber escuchado la radio. Claro. Y de a poco se va armando. Todavía no hay una grilla de programación, por eso además estamos iniciando todo lo que Claro. es el trámite. Por ahora era probar si esto funcionaba, ¿no es cierto? Pero bueno, ya hay un equipo de comunicadores organizados, las chicas son las operadoras, y de comunidades cercanas ahí a Santa Victoria, y después, bueno, un poco ya ir repartiéndose los roles, que los tienen bastante claros por ahora, ¿no? Seguro. Sabemos del proceso de esta comunidad de la Cajonat en cuanto a la recuperación de sus territorios, todo lo que ha ido pasando, ¿no? A través del tiempo, seguramente ellos siguen en esta lucha y de tantos otros derechos que, bueno, hemos ido conociendo a través del tiempo, que han sido muchas veces violados, no respetados. Exactamente, y de ahí la importancia también de tener un medio que pueda expresar en su propia lengua, porque muchas veces han sido víctimas de la mala información de quizás algunos medios más hegemónicos de ahí en Salta, que llevaban información errónea, confundiendo muchas veces a la gente, creando divisiones. Así que el poder tener un medio propio que llegue a todas las comunidades, donde se puede informar los avances en el proceso de titulación de su tierra, va a ser fundamental. Además, todo lo que hace a la gestión de su territorio, ¿no? Así es. Recordemos, es un área de más de 500.000 hectáreas, así que es un enorme desafío el que han tomado ellos para recuperar y tener su título, y lo que va a ser la gestión de esta tierra, ¿no? ¿Ya tienen los títulos, Ana? Tienen el título, queda por definir los límites más claramente, porque es una zona también ocupada por familias ganaderas criollas, que también están llegando a tener sus propios títulos, pero queda todavía regularizar un buen porcentaje de las tierras de las familias criollas y empezar a trasladar ganado fuera de las áreas de ocupación indígena. Así que es un proceso que es largo, que requiere un esfuerzo económico bastante grande, pero bueno, se ha llegado a una negociación muy buena para ambos grupos, digamos, para las comunidades indígenas y para las familias criollas, viendo otras provincias y los problemas que hace muy pocos días escuchamos de la muerte de un campesino en Santiago del Estero y tantas demandas. El pensar que algunos están llegando a acceder a tierras más allá de todo lo que
de todo lo que falta, digamos, porque muchas veces les dan tierras donde no hay agua, donde no tienen mejoras como para poder trasladar el ganado, pero bueno, de a poco se está avanzando. Es Así que va a cierto. ser un medio clave para eso. Bien, bien, bien. La verdad que nos alegra muchísimo. Por último te pregunto, ¿cómo es el nombre de la radio? Slapacas, el grupo de comunicadores hizo su lluvia de ideas en cuanto a propuestas de nombres y bueno, fueron poniendo algunos nombres hasta que finalmente se decidieron por Slapacas, que quiere decir en el idioma wichí nuestras voces. Ah, mira, qué Así lindo. que me disculpen los wichí que no lo pronuncio correctamente, pero bueno, así es. Está la buena intención. Ana, te Sí, queremos sí. agradecer sobre todo por este acompañamiento que ustedes realizan a través de la organización Asociana, desde cuánto tiempo que están allí ayudando, acompañando a nuestros hermanos y obviamente dando lugar a estos logros junto a ellos, ¿verdad? Así que un abrazo No, enorme y gracias, sí. muchos saludos para todos ellos. Muchas gracias, Carmen y Raúl, y estaremos en contacto ya compartiendo quizás algunas producciones más adelante. Por supuesto que sí, Voces Originarias estará allí seguramente formando parte de la grilla de esa radio allí en la Cajonal. Obviamente, por supuesto, y ya me he estado bajando algunos. Qué lindo, la verdad que lindo, qué alegría. Ana, un abrazo Bueno, enorme nuevamente, muchas y- gracias. Felicitaciones a igualmente, ellos. y estamos en contacto. Hasta Bueno, luego. serán transmitidas. Hasta pronto. Hasta pronto, Ana, hasta pronto. Cuando América era un pueblo sin dueño, de una punta a otra punta era su suelo. Cuando América era un pueblo con su propio sueño. Acompañamos este logro y nosotros también nos emociona que hombres y mujeres y los jóvenes tengan un medio de comunicación como es una radio que ya está funcionando allí en Santa Victoria Este, en esta localidad del norte de Argentina, en la provincia de Salta, ubicada al noreste de la región del Bermejo, perteneciente al departamento Rivadavia. En estas áreas rurales, alrededor de la localidad, se encuentran pueblos indígenas, como lo manifestaba Ana Álvarez, los huichí, que son más numerosos de la zona, los chorotes, los churupíes, el pueblo Nibaclé también. Agradecemos a Ana Álvarez, a todo el equipo de allí, de Asociana, de esta organización que acompaña desde hace ya muchos años los reclamos de estas comunidades y bueno, en cuanto a la lucha por el territorio, a la lucha por la tierra, ¿no? Esta organización asociana, que es el acompañamiento social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino. Esta ayuda, este acompañamiento de los hermanos que sufren por los constantes desmontes que se realizan hace cuántos años, ¿no? Y los departamentos más afectados son los de mayor presencia indígena. Hablábamos de la comunicación y de lo que es comunicar en el territorio. Es maravilloso haber logrado tener una radio, un medio de comunicación allí en el lugar. Hay tantas experiencias de radios comunitarias, indígenas, que con sus diferentes identidades y particularidades, son un servicio a sus comunidades. De esta manera seguramente van aportando la pluralidad de voces y de miradas. La radio en un medio, en un territorio, recupera, de alguna manera comunica la cosmovisión indígena, los derechos de los pueblos originarios, la educación intercultural bilingüe, las lenguas, los idiomas maternos, las noticias locales y regionales, las costumbres, los saberes, la cosmovisión de los pueblos. ¿Qué más? Las comidas típicas, la medicina ancestral, las historias, los relatos de los abuelos, las poesías, las coplas. Bueno, muchas veces estamos frente a medios que no son indígenas y, por supuesto,
no digo todos, pero hay casos que no se respeta la cosmovisión indígena, o que muchas veces se la desconoce, o bien que se la ignora, ¿no? No se da lugar a estos espacios que son necesarios. Las radios comunitarias y las radios indígenas son productoras de acontecimientos, cada una con su identidad, con su particularidad. Es un servicio a su comunidad que se aporta, la pluralidad de voces, las miradas diferentes. Son radios, son medios de comunicación también para denunciar los desmontes, las usurpaciones, los intentos de desalojo, de tantas expulsiones a las poblaciones indígenas de sus territorios ancestrales. También es un medio para rescatar, para fortalecer la lengua materna, el idioma materna, para reafirmar la identidad, también para dejar de lado la discriminación que se hace, ¿no? Las representaciones sociales que se hacen a través de los medios de comunicación, y es un medio justamente para contar lo que realmente sucede en las comunidades, ¿no? Las luchas, las reivindicaciones, para expresarse, para difundir la cultura, para demandar los derechos y para buscar el desarrollo de los pueblos. Saludamos a todas las radios que difunden voces originarias, que también allí en sus lugares, en sus localidades, en sus pueblos, en sus regiones, generan producciones de materiales comunicacionales desde la cosmovisión indígena, tienen incidencia en la sociedad desde esos espacios, desde el territorio mismo, ¿no? Es importante esta puesta en marcha de medios de comunicación comunitarios, indígenas, manejados y dirigidos juntamente con equipos indígenas. También este proceso de capacitación que muchos llevan a cabo para la formación de comunicadores y de comunicadoras. Bueno, qué importante y fundamental, ¿no?, que sean protagonistas de este empoderamiento de las herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de sus identidades, que son diversas, que son maravillosas, ¿no? Poner la tecnología al servicio de la población. Radios y más radios, compañeras de la lucha del movimiento indígena, del movimiento popular. La gente canta coplas, todos la misma voz. Nos vamos, pero antes nos despedimos y agradecemos a la UAC Comunicación para Todas y Todos, el apoyo de CREAS, Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio, y CWS a través del Fondo Ecuménico de Apoyo al Gran Chaco Sudamericano, a ENDEPA, a Nuevo Surco, a la Subsecretaría de Agricultura Familiar, a Global Green Grants Fund, Red Global de Activistas y Donantes para proteger las formas de vida en nuestro planeta, y a todas las radios que difunden voces originarias. Ya saben que nos encuentran en el Face como Red de Voces y en el YouTube como Voces Originarias, anteponiendo el número. Este es el 048, seguidamente colocan Voces Originarias. Nos vamos, nos despedimos. Seguramente será hasta muy pronto. En la operación técnica, musicalización, Raúl Calizaya y quien les habla, Carmen Centeno. Les dejamos un abrazo enorme. Hasta pronto. Cae la lluvia del cielo como una